están? Bienvenidos a un programa más de Puente de Opinión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le mandamos un saludo al licenciado Héctor Becerra, que por algunas causas no puede estar presente hoy, pero bueno, vamos a comenzar el día de hoy platicando de un deporte que creo que es el más socorrido, el que tiene más adeptos en México y en el mundo. ¿Hasta qué punto es bueno? ¿Hasta qué punto es malo? Se maneja en la parte política, en la parte económica, en la parte social, en la parte cultural. ¿En qué? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo afecta a nuestro país? Es cierto que lo utilizan de manera política de repente. Es cierto que hay, igual que en muchos lados, procesos de corrupción. Vamos a platicar de esto y de muchísimas cosas más. Quédese con nosotros. Les recuerdo que este programa es de ustedes. Pasa todos los días con repetición en la noche. ¿A qué horas pasa? A las 11 de la noche. Todos los días y en la mañana. A las 8. Así que pues ojalá se quede con nosotros. Y bueno, tenemos invitados a Miguel Ángel Lara Hidalgo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Él tiene un posgrado de antropología social por la Universidad Iberoamericana, licenciatura en comunicación, curso de psicología en deporte, diplomado en mercadotecnia en el Instituto Tecnológico Autónomo, y bueno, presidente de la red de investigadores sobre el deporte, cultura física y recreación y un montonal de cosas. Sí. Además, también está con nosotros el licenciado Omar García Cosío, licenciado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana también, maestro en Diseño Estratégico e Innovación por la misma Casa de Estudios, periodista deportivo con 6 años de experiencia, actualmente coordinador de deportes en la Ibero 90.9 de FM, y ha participado en proyectos como Publimetro, La Afición, Crónica, Radio 13, W Reportes y un montonal. Están muy chavos. Y bueno, don Jorge Negro, él es estudiante de doctorado en Antropología Social. ¿Por qué tanta importancia del fútbol en México? Bueno, pues es un deporte que lo podemos llamar una arena multisocial, multipensante, que tiene muchísimas aristas porque se puede ver y se puede estudiar a México a través del fútbol. Cualquier fenómeno social se puede ver con la mirada futbolística. No es una locura, es una realidad. En México se vienen estudiando desde prácticamente 2006, cuando se funda la red de investigadores sobre deporte, cultura física, ocio y recreación, en la Universidad Iberoamericana, la mirada social del fútbol. Y estos estudios han enriquecido otras miradas que no veían en el fútbol lo que es hoy. Es el único deporte globalizado, absolutamente globalizado. La sociedad mexicana es una sociedad futbolizada. Todo se relaciona hacia el fútbol, desde y por y para el fútbol. En bromas, en memes, en comidas familiares, toda esta parafernalia y estas metáforas cotidianas siempre hacen referencia del país a través del fútbol. Pero también tiene muchísimas otras aristas donde convergen múltiples pensamientos. Y es el pensamiento político, el pensamiento crítico, el pensamiento macroeconómico, el pensamiento social, el pensamiento matemático, la estadística, los datos y el pensamiento estratégico. La sociedad mexicana lo ha utilizado, la parte política, por ejemplo. Sí, todo desde siempre. Desde siempre. Un ejemplo muy claro, clarísimo, es cuando la selección nacional queda subcampeona de la Copa América, torneo que se llevó a cabo en 1993 en Ecuador, que ha sido quizá el máximo logro del fútbol profesional en México. Yo lo pondré incluso por encima de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Del campeonato mundial. Sub-17, sí, por el tamaño de selección que fue, porque fue la primera vez que íbamos, que la selección iba, ahí lo tiene, no soy parte de la selección, pero íbamos como si fuera un producto. Ganamos, perdimos. Es un producto identitario
porque O sea, nos da identidad más que un símbolo patrio. Sí, nos conforma identidad. ¿De ese tamaño? Cuasi religiosa, metareligiosa, transreligiosa. Por eso tenemos gobernadores, por ejemplo. Por eso tenemos gobernadores, por eso tenemos diputados, alcaldes, etcétera. Hay un gran etcétera, ¿no? Y justamente Carlos Salinas, en 1993, estaba construyendo el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Veníamos de una época difícil, ¿no? Entonces el triunfo de la selección nacional contextualmente, además de darle alegría al pueblo, le dio una oportunidad política, estratégica al entonces presidente Salinas, que de inmediato los llevó a Los Pinos. De inmediato fue transmisión a nivel nacional. Y aquel desfile del subcampeonato, llegando al aeropuerto de la Ciudad de México en medio de una lluvia terrible, llegaron los subcampeones directamente desde Quito. Y bueno, fue el acabose. Siempre lo han utilizado. Yo creo que Salinas utilizó a mucha gente, a Julio César Chávez. Y gobernadores y presidentes municipales también lo utilizan como una fórmula política estratégica. A veces de cohesión, a veces de separación. El caso de Veracruz, que Jorge Negrón nos explicará mejor. Pero hay muchos casos en México. El caso de Xolos de Tijuana, la figura de Jorge Hank. Irapuato, que fue utilizado también, y vamos a decirlo así, como lavado de dinero, una lavadora de dinero, y así otros casos, ¿no? Por eso el fútbol es un espectáculo. ¿O cómo le podríamos llamar? Hay que partir de varios puntos y hay que entender esto como un fenómeno que se va dando de una manera muy orgánica. Hay que tener en cuenta que hasta este punto el entretenimiento principal era el cine, había una serie de narrativas y se toma una narrativa porque el fútbol al final está contando una historia. Es el mismo cuento todas las semanas y es el retorno semanal a la infancia, diría Javier Marías, un escritor español. Y entonces se empieza a conformar todo un fenómeno a partir de esto, además de que empieza a haber intereses. Siempre ha habido interés en el fútbol y la conformación del fútbol profesional interviene con los intereses. O sea, había equipos, y pongo el caso, estaba el equipo de los electricistas como el Necaxa, ¿no? Está el equipo de las empresas un poco y por supuesto esto se corona en los 60 exactamente cuando Televisa adquiere al Club América y lo convierte como en uno de los productos más importantes que tiene, ¿no? Además, a partir de ahí, incluso la conformación del Clásico Nacional se da. Una parte importante de esto es que el fútbol espectáculo, porque hay que dividirlo. Existe el fútbol como deporte y está el fútbol como parte del deporte espectáculo, que ¿Cuál es la industria. diferencia? El fútbol es cualquier persona que agarre un algo que se pueda patear, porque ni siquiera se necesita un balón, una piedra se puede utilizar para jugar fútbol. La actividad recreativa. Y el fútbol espectáculo es cuando ya interviene primero un capital importante, interviene un factor de entretenimiento, intervienen medios, intervienen toda una serie de circunstancias. Dentro de este marco de entretenimiento, pues por supuesto que tiene que haber, insisto, de nuevo regresamos al tema de narrativas, y tiene que haber un cuento en el que el equipo al que uno se adscribe, que además es un asunto completamente voluntario. O sea, primero, si bien hay situaciones como la geografía, hay situaciones como la tradición familiar, hay diversas circunstancias que te pueden hacer fan de un equipo, pero al final es decisión de cada quien. ¿Y cada equipo se tropicaliza? Claro. No es que se tropicaliza, mejor dicho, se regionaliza. Más bien. Y la región tiene mucho que ver. Incluso hay un asunto muy interesante a partir del mapa etnohistórico mexicano. Cuando México estaba dividido en dos audiencias, la audiencia de Nueva Galicia y la audiencia de la Nueva España. Nueva Galicia estuvo a punto de ser otra nación. Y en este sentido, Nueva Galicia, para ser muy claros, le pertenecía al que hoy conocemos como el territorio de Jalisco, Colima, todo el noroeste mexicano, ¿no? Zacatecas, centro norte, y de ahí para abajo la audiencia de la Nueva España. No es que allí empiece el regionalismo entre Chivas de América o Jalisco y el centro, pero los regionalismos no solamente crean culturalmente identidad, crean maneras de ser en la vida cotidiana de las personas. Es muy interesante porque se van entremezclando todo.
Toda claro. la parte política, la parte social, la parte económica, y yo creo que finalmente influye en nosotros. Y la parte del espectáculo, por ejemplo, que nos hace sentir parte de, Claro. ¿nos sirve o no nos sirve? ¿Nos sirve de catarsis? Pues sí, al final, Vamos a platicar de esto. Perfecto. Vamos a platicar de esto. Continuamos aquí en Puente de Opinión. Regresamos. Continuamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Puente de Opinión. Y bueno, estaba algo muy interesante. Se regionaliza. Sí, el fútbol se regionaliza. Hablábamos de los 5 equipos del Bajío. Uh-huh. El norte hoy día pues es una configuración geográfica, política y económica interesante porque hay 4 equipos muy fuertes, quizás 5 equipos Los contando al Tampico Madero. No sé si los más ricos, pero sí en donde la conversación, donde las narrativas, ahí sí fluyen alrededor del fútbol, Uh-huh. que es la ciudad de Monterrey. Sí. Y la ciudad de Monterrey, por esta hegemonía económica que ha tenido en el país, pero también está Tijuana, una ciudad interesantísima por su configuración étnica, por su configuración económica y además por el personaje que lo maneja, ¿no? Y un grupo económico bancario muy fuerte, ¿no? Sí. Como Hang Ron. Después está el Santos, también otra región muy fuerte. Y del lado del lado oriente, digamos, del país, están 2 equipos que conforman el ascenso, que es los Correcaminos Uh-huh. y el Tampico Madero, ¿no? Uh-huh. Esos 2 equipos han estado perfectamente en la segunda división, pero el norte también ha configurado sus regionalismos Uh-huh. y ha construido también ciertas identidades. Y así podemos hablar, por ejemplo, en Guadalajara, Atlas, Chivas, en su momento Gallos del Jalisco, en su momento Tecos, El Oro. ¿no? El Oro, y por supuesto, desde el sentido académico, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Ahora, ¿qué le aporta a la sociedad este tipo de eventos? Primero, entretenimiento. O sea, yo creo que sí hay que volver a ese punto. La verdad es que clarito, o sea, porque de repente uno dice, ¿qué nos aporta? Cultura y todo. No, a ver, sí es parte de la cultura. Sí, ¿qué exacto. nos aporta? O sea, ¿qué es a lo que nosotros deberíamos de ir más? Primero a divertirse. Que eso, o sea, ese no se acabó porque es un fenómeno muy complejo. Porque además sí creo que hay configuraciones sociales que van más allá. Y que no se dan en otros fenómenos mediáticos como puede ser el cine o como puede ser la tele. Por una parte, sí hay que tener muy en cuenta que al estadio uno va a divertirse, que uno va a ver un espectáculo y que el resultado tiene que ser completamente intrascendente a cualquier manifestación, en un caso violencia, ¿no? O sea, deberíamos. Pero no podemos no podemos ignorar y no podemos voltear todas las manifestaciones culturales que emanan particularmente del fútbol. No es que de los otros deportes no haya, pero si vemos la cantidad de libros que existen sobre fútbol de cualquier vertiente, un ensayo Fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano, Dioses Redondo de Juan Villoro, como estudios sociales como los que hacen tanto Miguel Ángel como Jorge y que lo han hecho extraordinariamente bien para entender este fenómeno, pues sí nos damos cuenta de que estamos ante una circunstancia que creo que por una parte sí puede llevar a la sublimación del espíritu humano, porque el deporte y el arte son 2 canales civilizatorios y también hay que tenerlo en cuenta con eso. Hay puntos de contacto que generan comunidad, ¿no? Vemos el caso de las barras que muchas veces son criminalizadas y muchas veces muy sencillo decir, son unos desadaptados que se pelean. Cuando hay un trasfondo, un contexto social mucho más profundo y mucho más complejo que el puro hecho de decir se pelearon, ¿no? Claro. O son unos desadaptados. Entonces creo que hay que tomar al fútbol como una forma incluso de poder explicar al mundo, porque ahora, así se puede hacer. La otra parte, por ejemplo, en la parte física, en la parte mental, uno piensa que jugar fútbol es fácil. Uno tiene esa idea que nada más se dedica uno a patear la pelota. Pero un futbolista tiene toda una mecánica mental de un manejo de nervios, de conexiones nerviosas, de diversas cosas que para dar un pase el señor iba pensando de qué tamaño es la patada, con qué parte del zapato le va a pegar y a dónde la tiene que poner exactamente
para que un compañero le calcula la velocidad a la que viene corriendo, las características de sus compañeros, si salta, si no salta, si es especialista en derecha o izquierda, y se la pone exacto. Y vemos, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, digo, por decir a alguien. Claro. Pero hay futbolistas excepcionales en México, maravillosos, pero vemos un Messi, que es una referencia, pero ponen el balón exactamente donde uno le da. ¿Por qué de repente denigramos el fútbol? Uy, buena pregunta. Sí. Muy interesante. Efectivamente, se denigra desde qué puntos de vista. Normalmente denigramos desde lo que no conocemos, criticamos lo que no conocemos, lo que no estudiamos y lo que no configuramos con la inteligencia y con el diálogo y con los estudios. Vivimos en un país donde menos del 5% de la academia hace estudios, donde no se lee, donde no se investiga, donde los gobiernos y los poderes legislativo y judicial no conforman leyes para desarrollar investigación, tecnología. Tiene que ver con el deporte, porque lo que usted ahorita mencionaba es ¿por qué tal jugador tiene estas características? Bueno, hay estudios biomecánicos de velocidad, hay estudios biomecánicos de medición del balón, hay estudios médicos, hay estudios antropométricos que definen la calidad de un jugador. Y la formación de los jugadores empieza de los 5 o 6 años. Y hay dos conformaciones en esto. No solamente es las características físicas, técnicas y tácticas del jugador. Son las características personales, son las características médicas, son las características óseas. Uno de los valores médicos que se hace en México es tomar estudios de densitometría ósea para ir midiendo las capacidades y el crecimiento de cada jugador, y cada una de esas cosas se va datificando. ¿Cuántos equipos de la primera división en México datifican o dan cuenta del crecimiento y desarrollo físico, táctico y técnico de sus jugadores? Ok, a lo mejor los equipos profesionales utilizan el sistema Catapult de medición de datos y todo esto, pero ¿y fuerzas básicas? ¿Sí? Hay muy pocos programas, es como nuestras primarias. Tenemos cantidad de primarias y cantidad de maestros. ¿Quién mide la calidad? ¿Cómo sabemos si nuestros niños están perfectamente educados? ¿Sí? Lo mismo pasa en el fútbol. Entonces, aquí lo más importante es también, y eso lo está generando el fútbol en Europa, lo está generando el fútbol en Sudamérica, particularmente los colombianos, por eso han crecido muchísimo. Y para suerte nuestra, también los costarricenses, por eso han crecido muchísimo. O sea, en México no hay esa cultura, no hay la parte legal que la sustente. No solamente es la parte legal, es la parte de investigación, es la parte de tecnología. Pero se necesita dinero. Se necesita dinero. Ahora, el fútbol mexicano es uno de los que más genera. Pero es el que menos gasta. Pero, y hay una diferencia enorme, por ejemplo, pero yo creo que es en todos lados, pero sobre todo en países como el nuestro, hay una diferencia enorme entre ingresos de jugador por jugador. Claro. Hay jugadores que ganan 15, 10 mil pesos, otros ganan 600, 700 mil pesos mensuales. No, hasta 7 millones de pesos. Pregúntale al delantero chileno del América. ¿Podría ser mejor convertirlo en un negocio bien hecho que manejarlo como un simple espectáculo, entre comillas, simple? Ya es un negocio. Sí, exacto. Es que justo aquí entramos en un tema de definiciones. Porque si nos vamos a efectos de lo que le importa al empresario, efectos del negocio, les funciona, porque al final el ingreso que ellos necesitan para que sea rentable se está dando. Ahí está. Derechos de televisión, compra de boletos, uniformes, etcétera, merchandising, ¿no? Para vender patrocinadores. Entonces, sí, claro. Más bien tendríamos que entrar en un tema de gestión deportiva. O sea, primero creo que tendríamos que definir cuál es el negocio. El negocio no es el mismo para todos los equipos y no es el mismo para el fútbol en general. La lógica del aficionado de nosotros o de cualquiera que lo estudie es el éxito deportivo es directamente proporcional o más bien, el ingreso es directamente proporcional al éxito deportivo, pero ya la propia industria nos ha demostrado que no es así, ¿no? Y que vemos modelos de negocio en el que tener una selección que llega a octavos de final puede ser la segunda que más genera ingresos en el planeta.
¿no? Entonces, creo que en ese sentido tendríamos más bien que preguntarnos si lo que conviene es tener un equipo ganador o un equipo que genere lana, porque ahí también hay que poner claro que la Federación Mexicana de Fútbol es un negocio. Sí. Y la selección mexicana, aunque todos nos sintamos parte de y seamos del Tri, no es propiedad nuestra. Es particular. Exacto, es particular y al final genera esto un negocio y a los empresarios que están con capital ahí dentro, pues les reditúa bastante bien. Entonces, en ese sentido, digo, aunque tomemos temas de dignidad deportiva quizás u otros temas, pues al final al empresario no le importa realmente si el paquete quedó bonito o no, se importa que se venda. Y que gane. Y es que a diferencia, por ejemplo, que a diferencia de Sudamérica, acá son una empresa. Un equipo de fútbol es una empresa. En Sudamérica son clubes deportivos. La gente paga cuota por ingresar a esos clubes y tú, al ingresar a ese club, puedes, por medio de escalafones políticos o los movimientos que tú quieres hacer, las alianzas que hagas dentro, puedes llegar a ser presidente del club. E incluso usar esa plataforma para más. Macri, el presidente de Argentina todavía, que acaba de perder las elecciones, por cierto, él fue presidente de Boca Juniors, ¿no? Entonces, el asunto allá es que, por ejemplo, las barras bravas en Sudamérica son mucho más violentas que acá en México, porque allá son instrumentadas en esa lucha de poder por el control de los equipos. Se utilizan para ello. Ahora, en la parte física, por ejemplo, se habla, por ejemplo, que en México o en los países sudamericanos, pues todo en nosotros, llega una edad en la cual más o menos hasta los 17, 18 años es un desarrollo casi parejo. Y salimos y luchamos a todos los equipos del mundo y de países del mundo al tú por tú y les ganamos. Brincan el 18 y como que se van al suelo. Tiene que ver justamente con esta parte que va ligada al negocio. ¿Regresamos a platicar de esto? Sí, claro. Regresamos aquí en Puente de Opinión, quédese con nosotros. Continuamos aquí en Puente de Opinión. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Es muy apasionante el deporte. Hace tiempo una de mis pacientes llevaba a su mamá. Traía a su mamá a consulta. Y era una señorita así portada, maravillosa. Nunca salía de un tono de voz. Y un día una de mis productoras me dice: oiga, doctor, vi a su paciente. Ella es fanática del Cruz Azul. Pobrecita. Y creo que son muy fanáticos ahí. Bueno, entonces, pinta rajeada, gritando groserías y todo lo demás. Es una catarsis lo que uno de repente va a hacer. Y para nosotros son ídolos. Pero la pregunta que dejamos hace rato, y perdón, me acordé de eso porque a mí me daba mucha risa, es que no me imagino a esta señorita haciendo esas cosas. Pero a mí me pasó igual alguna vez que fuimos, que odio a los búlgaros a partir de ese día. Claro. Los odio a los malditos. y a lo mejor ustedes me van a explicar, y a lo mejor me va a dejar de caer mal Mejía Barón. A lo mejor después de una pregunta. Pero bueno, a ver, después de los 18 años, ¿qué pasa? ¿Por qué de ir maravillosamente bien? Y yo creo que han sido los Juegos Olímpicos, han sido 2 campeonatos mundiales, vemos a los chavos morirse en la raya, el jovencito que se... Julio Gómez. Julio Gómez, la momia. Y mucha gente sale y dice, bueno, ¿y por qué después ya no? Bueno, es un asunto de mercado. Lo acaba de decir muy bien Omar. Es el mercado el que está también determinando la función y el desempeño de un jugador. Voy a comparar 2 casos en México, que son 2 casos muy emblemáticos también para un poco ver cómo es la gestión deportiva y el desarrollo de un jugador. Evidentemente Hugo Sánchez, nos caiga bien o nos caiga mal, ¿sí? Hugo Sánchez no solamente fue un producto del fútbol mexicano como tal, formado en Pumas, con un físico y una actitud extraordinaria, ¿sí? Una mentalidad extraordinaria, siempre hay que reconocérselo. Pero en ese momento las condiciones de mercado eran otras.
eran menos globalizadas, el fútbol espectáculo se estaba desarrollando, había pocos mexicanos saliendo, el fútbol mexicano venía de una crisis del Mundial del 78, ¿sí? Después de haber quedado último en Argentina. Y Hugo se va en un momento clave, no solamente de su carrera, sino por buenas gestiones de José Manuel Sanz, su promotor, a un equipo, el Atlético de Madrid, donde él encontró dos factores que le favorecieron. Uno, el fútbol desplegado por el Atlético de Madrid en el sentido táctico-técnico, que lo ayudó muchísimo. Y el otro fue el cambio al Real Madrid, donde él sufrió una serie de desprecios ya desde el Atlético de Madrid, pero donde también le favoreció la parte esquemática grupal del fútbol, desplegado por aquel Real Madrid que era fabuloso, sí, ¿no? Sus compañeros, le favoreció mucho, y el mercado. Y Chicharito Hernández, que son dos casos, digamos, de gestión estratégica dentro del fútbol. Yo no diría que de éxito, uno sí, el otro no. El segundo caso fue particularmente especial porque cuando Chicharito sale, va a uno de los mejores clubes del mundo en su momento, que es el Manchester United. Venía de Chivas, un producto, un jugador mucho más globalizado, Hugo Sánchez, hablando perfectamente inglés, entendiendo, después habló francés, etcétera, de una familia muy de una familia muy futbolera, ¿no? Abuelo, padre, ¿no? Y él, y abuelo y padre seleccionados nacionales. Exacto. Y en ese sentido, la gestión que se hace con Chicharito Hernández no solamente es de mercado, también es de esquemas de fútbol, también es de agrado del técnico, es un fútbol hipercompetitivo. Hoy día estamos en la época de la hipercompetencia, sí, un fútbol completamente tecnologizado y con audiencias digitales, ya con nativos digitales. Y en este sentido, la hipercompetencia hace que Chicharito Hernández, en un fútbol no solamente hipercompetido, sino hiperdigitalizado, ¿sí?, él se pierda en ese marasmo, porque hoy la táctica, la técnica, el desarrollo muscular, ¿sí? Chicharito se fue sin exámenes de densitometría ósea, por Dios. Cuando en Europa le exigieron, ¿dónde están tus exámenes de densitometría ósea? No los tengo. Lo pusieron a hacer gimnasio, lo alimentaron mejor, el muchacho fue creciendo, pero en ese lapso él perdió tiempo. Y entonces ha pasado de un equipo a otro equipo, a otro equipo, y nunca ha mantenido una regularidad. Si bien es cierto, en la selección es otra cosa, ¿sí? Porque a mí que me digan que es fácil jugar al fútbol, perdón, es complejísimo jugar al fútbol. La otra pregunta es, quienes hablamos de fútbol, quienes trabajamos dentro de la industria del fútbol, quienes pensamos el fútbol desde la academia, quienes hacemos el fútbol desde la gestión deportiva como directivos, los mismos futbolistas, los técnicos, yo me pregunto, ¿saben de fútbol? Hemos cosificado entonces toda la afición y todo lo que somos. Los hemos cosificado, hemos hecho de esta sociedad, por ejemplo, la utilización de este aparato, y le decimos qué tendencia seguir en los deportes. Existe un consumo mediático actual que se da mucho ya por los medios de comunicación que se dan por internet, ¿no? Ya es muy fácil ahora acceder a los resultados de tu equipo, darle seguimiento, enterarte de noticias al momento, etcétera, ¿no? Entonces, sí se ha dado una idea de digitalización y consumo cultural. Sin embargo, yo creo que mucha de la esencia del fanático ronda en ir a los estadios. Por ejemplo, mucha gente que viaja a Europa quiere ir al estadio del Real Madrid, ¿no? O sea, estar en el estadio... Es punto de peregrinaje. El estadio se vuelve un concepto... Son las nuevas peregrinaciones, ¿sí? Son las nuevas mecas. Ese estadio se vuelve un concepto... Son las nuevas basílicas. Sí. Educan a los niños. Mi hijo estaba loco y yo quiero ir, y hasta que ya se calmó. Uno lo dice, ¿qué te pasa? O la Bombonera en Argentina. Ahí era el claro, era yo. Exactamente. Y ya llega uno y como que se calma. Sí, ya. Ahora, en México actualmente, ¿hay corrupción en el fútbol en México? Bueno, yo creo que así como platicamos que el fútbol puede explicar muchas circunstancias del mundo, pues también es consecuencia de lo que sucede en el mundo. Y me parece que si hay un problema cultural en México... Hay dinero malo. Sí, claro.
Digo, no podríamos hacer una mención Específica. puntual porque no tenemos una prueba. Yo en este momento carezco de poder culpar a un empresario o algo. Pero por supuesto que el fútbol siempre ha sido utilizado como una herramienta política, como una herramienta de difusión, ¿no? Podemos ver casos como mundiales de fútbol, como el de Italia 34, Argentina 78, que fueron las justificaciones de un régimen totalitario, un régimen dictatorial, ¿no? Que fue algo que también pasó en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. O sea, sustentar a partir de un evento deportivo una práctica política o una práctica empresarial a partir, pues, que de cierta manera justifica, porque como el deporte en la esencia, y que además sí lo tenemos que tener en conciencia, el deporte per se, la actividad física per se, sí creo que es uno de los pocos espacios todavía de esos recovecos de pureza humana, digamos. O sea, que se hace por el gusto de hacerse. El aura, ¿no? No, exacto, tiene como un aura, que es como algo que pasa con el arte. Y creo que sucede mucho eso, que no podemos hacer esta diferencia de si el deporte es puro, pongámoslo así, entonces si el deporte entra en una circunstancia como la pantalla, entonces el resto se convierte puro, pero no necesariamente tiene que ser así. Claro. Y existen casos documentados. Por ejemplo, en tercera división existían los mapaches de Nueva Italia en Michoacán, que desaparecieron de ese equipo porque se comprobó que había dinero del narco metido, ¿no? La otra parte, por ejemplo, en cuestión de jugadores, anímicamente les afecta estar con este pacto de caballeros del que todo hablan y todo lo demás, o les convendría más tener, por ejemplo, una asociación de futbolistas como en Europa, por ejemplo. El Veracruz Existe. Tigres creo que es la prueba fehaciente de esta circunstancia. Sí. O sea, fue la prueba de que la asociación de jugadores, que ha sido un esfuerzo impulsado sobre Rafa todo por Márquez. futbolistas europeos, Rafa bueno, Márquez. o sea, los llamados europeos Que son jugaron en jugadores Europa. mexicanos que brincaron el charco, por decirlo coloquialmente, tienen esta iniciativa y vimos que quedaron doblegados. O sea, el proyecto de la Asociación de Futbolistas Profesionales era: se cancela la jornada hasta que no le paguen a Veracruz. Ese era el primer supuesto. Uh-huh. Y entonces se fue reduciendo hasta que solo fueron 3 minutos, de los cuales pues, ya Les después metieron dos tres goles. pedazos. Le metieron 2 goles. Ajá, después surgió esta otra circunstancia y bueno. Ah. Pero, Ética, ¿no? pero creo que eso habla un poco, y medios como Récord o El Universal publicaron que a los futbolistas, digamos, que tienen cierta jerarquía por cuestiones de selección nacional, exfutbolistas Rafa Márquez, un caso así, sí les dijeron que no podían hacer un comentario al respecto. Entonces sí estamos hablando de que el empresario es completamente dueño del destino de su empleado a efectos de esto. Y en el caso del Veracruz específicamente sí ha habido un uso político abierto del club, ¿no? Claro. Su dueño fue diputado 2 veces, compitió para ser alcalde del puerto de Veracruz y él utilizó al equipo tal cual en sus campañas electorales. De hecho, el mismo INE lo amonestó en 2 ocasiones y lo multó por hacer uso del equipo directo. Incluso hacía referencias al tal. Me acuerdo uno de los eslogans de su campaña para alcalde de Veracruz decía Veracruz de primera, y era un pececito rojo. Entonces, obviamente. La amenaza. Ah, claro. Y amenazó también cuando fueron las elecciones, justo después de Duarte, que estaba compitiendo por el PRI Miguel Ángel Yunes. No, por el PRI, un Yunes, y por el PAN otro Yunes. Exacto. Uh-huh. Entonces ganó el Yunes del PAN, y el asunto fue que él dijo, si no gana el PRI, yo me llevo el equipo, ¿no? Pero el detalle ahí es que... Y no ganó el PRI. Pues sí, pero el problema es que él quería que siguiera ganando el PRI porque le financiaban el... Y es que el es totalmente, él es político, está en el PRI, o sea, ha sido diputado por el PRI, o sea, es su misma línea, ¿no? Bueno, continuamos aquí en Puente de Opinión, quédese con nosotros. Continuamos aquí en Puente de Opinión y estamos platicando sobre el productor, no se enoje. Estamos hable y hable, pues se tiene que aguantar, pero bueno, no es cierto. Entramos a la otra parte del fútbol femenino. Hasta dónde se acepta, hasta dónde se ha hecho un lado, hasta dónde está tomando un auge maravilloso, económico y cultural también. Y la otra, el grito.
por el que están castigando a la selección mexicana? Bueno, aquí hay un tema. A mí me gustaría que esta pregunta, muy bien planteada, la contestara justamente una mujer. Ujú. Porque siempre desde el punto de vista masculino Ujú, claro. puede ser sesgada, puede ser malinterpretada Claro. y puede ser equivocada. Pero vamos a tratar de formar un esquematización de la respuesta. Son dos cosas. Dentro de una cultura machista, dentro de una cultura que no le ha permitido a la mujer avanzar en casi todos los sentidos, el fútbol femenino se está convirtiendo en una bandera de lucha, en Sí. una bandera de reclamo por los derechos de la mujer, por los derechos de los trans, por los derechos de las y los gays, ¿no? En este sentido. Y me parece que, aunque económicamente no ha generado todavía, porque no es absolutamente rentable ningún negocio, y no lo digo con desprecio, lo digo porque el primer paso, que es estar en la cancha, en una liga reconocida, con marcas atrás, ya se dio. Ujú. Y eso es súper importante. Sí. Una de las cosas, la empatía de los medios, ¿sí? Más no la empatía de los periodistas hombres que no tienen absolutamente ninguna idea y están acostumbrados al discurso masculino, y esa masculinidad les produce una ignorancia y una empatía sobre la otra parte. Por eso, desde este punto de vista, que yo integro dos puntos de vista, uno desde el lado empresarial, que es donde estoy, y el otro, por supuesto, del lado académico, que por fortuna también estoy. Y esto nos permite encontrar un punto de encuentro y de equilibrio, porque de este lado también formamos futbolistas mujeres. Y encontramos una respuesta igual que los hombres. ¿Son iguales de pasionales? Son iguales de apasionadas, pero yo más. diría que incluso mucho más inteligentes Ajá. para jugar al fútbol, mucho más tácticas Ujú. y mucho menos ansiosas. Hoy O sea, es más controlada la mujer que el es hombre. mucho más controlada, es mucho más pensante dentro del terreno de juego que un hombre, ¿sí? Y menos ansiosa. Y el timing, muchas veces, en un partido difícil, donde la paciencia tiene que ver, aunque sea medio segundo más paciente que el rival, puede ser la diferencia entre ganar o perder. Porque de repente, perdón, uno dice, ¿son más frías? No, son más... Sí, pero también está formando comunalidad, está construyendo esta empatía que necesita el país, está construyendo un equilibrio. Y este equilibrio, a través del fútbol, se le pueden dar lectura a muchas otras cosas. En el modelo cultural, por ejemplo, la lucha de la mujer ha sido desde siempre, Claro. ¿no? Y yo soy un modelo que podemos ver desde Remedios Varo, desde la misma Frida Kahlo, ¿no? Desde Rosario Castellanos, en fin, ¿no? La misma Consuelito Velázquez, que calladamente fue una luchadora, Claro. A favor de las mujeres. La señora Piedra, que es el símbolo ahorita. Rosario Ibarra, en fin, ¿no? Pero justamente el fútbol femenil hoy está construyendo ciertos íconos. Por suerte está contando con la alianza de los medios femeninos, pero el punto de vista femenino del medio, no la parte masculinizada del medio. ¿Y en otros países es lo mismo? No, de hecho la Liga Mexicana de Fútbol Femenil ha sido considerado un ejemplo de lo que debería ser una liga, aún a pesar de sus fallas. Tenemos el caso en Argentina, que no tiene mucho que comenzó, en Colombia también. De hecho, incluso en Colombia hubo un paro porque las mismas mujeres acusaban de que tenían acoso sexual por parte de algunos entrenadores, todo, y se pusieron en paro. Fue muy sonado en Colombia ese asunto. Entonces, la Liga Mexicana de Fútbol, aún con todas sus fallas, es puntero y es un ejemplo a nivel mundial. En México, por ejemplo, se habla mucho, yo soy un necio de esas cosas, ¿eh? De la parte de la corrupción y de la parte de los cochupos y todo lo demás. La parte arbitral en México, ¿está bien llevada, está mal llevada? ¿Sí se presta? ¿Ha servido el famoso VAR para algo o no? Bueno, aquí también hay que entrar como en varios puntos. El primero es que creo que el error,
o sea, la tecnología no va a eliminar la posibilidad de que haya un error en el fútbol. Creo que hay que partir de ese punto. Porque de repente tenemos como, es que hay este sustento tecnológico. Vemos la NFL que tiene uno de los sistemas de justicia mejor aplicados en el deporte y aún así hay errores. Y aún así a un equipo el año pasado le costó un viaje al Super Bowl por un error, ¿no? Entonces, primero tener en cuenta que no se va a eliminar. O sea, que el factor error. ¿No le quita emoción la tecnología? Justo va, ahora abrimos este asunto. O sea, el árbitro primero es el gran villano del fútbol, digamos, en esta estructura narrativa, porque aunque haya un equipo contrario, pues es cíclico, ¿no? Al final. Y quizás el único momento, o de los pocos momentos de un partido de fútbol donde hay un abucheo unánime por parte de cualquier aficionado es cuando dicen el nombre de quien está arbitrando el partido, ¿no? Entonces lo podemos ver incluso hasta como ese punto de contacto bastante interesante que no necesariamente se da. Entonces eso por una parte. Por otra parte, hemos visto que no ayuda a efectos de lo que sucede semana a semana en la liga de aquí, en la Liga MX como ejemplo, que vemos este sobreanálisis y a veces también el propio periodista peca un poco de soberbia de decir es que el árbitro es un imbécil. Sí, cuando uno puede ver la jugada sin que su decisión tenga que ver con lo que suceda en el partido, con el rumbo del partido, pues es muy fácil, además de que puedes repetirla 30 veces y te puedes tomar todo el tiempo. Al final el VAR exige un tiempo, exige una decisión y que al final eso es parte del por qué es un árbitro. ¿No le corta el hilo al partido, la emoción? Porque hay veces se pasan 3, 4 minutos y no se sabe qué pasa. Rompe el Tampoco creo que sea el gran villano y también yo creo que sí es un punto importante que si nos podemos ayudar, o sea, estamos en un punto en el que las brechas tecnológicas se están abriendo exponencialmente, o sea, tenemos herramientas que eran impensables antes cada 20 años, antes cada 10 y ahora tenemos herramientas que hace 6 meses no teníamos ni idea, claro, ¿no? Entonces vemos un desarrollo tecnológico, tampoco creo que haya que estar peleada la tecnología, ¿no? Si al final utilizamos la tecnología para determinar si un jugador es factible o no para poder ser bueno y cuáles son los puntos a trabajar para que se pueda dar este fenómeno, pues también para que la justicia se pueda aplicar en el fútbol, ¿no? En el deporte en general. Claro. Bueno, y la otra parte, ¿se da, por ejemplo, los amaños en los partidos? ¿Sí es frecuente aquí en México? Bueno, hemos visto algunos casos, por supuesto, ¿no? Hemos visto cómo a Pumas lo acuchillaron cuando el Atlante fue campeón. A Veracruz lo acuchillaron múltiples veces. Sí. Incluso al América, al mismo América, lo han acuchillado. Pero lo dijo así con todo el... Sí, se quiso expresar, lo sacó del pecho. Sí. Pero a ver... esta situación del amaño como tal y de la corrupción como tal, evidentemente no la podríamos negar en medio de una cultura en donde todos los días damos dinero por algo, sí, por obtener algo, ¿no? En donde es la cultura del que pasa por encima del otro. Sería absurdo decir, no, en el fútbol mexicano, o como dicen los periodistas deportivos, es una buena persona. No lo creo, lo conozco bien. ¿No? Pues si lo conoces bien, denuncia, claro, que el tipo amañó partidos. Tenemos a Zambrano de León, que muy famoso por amañar partidos. Que me desmienta Zambrano y lo miro a la cámara. Que me desmienta. Que hoy dice que ganó un juicio para ocupar el estadio de León. Señores, seamos valientes. Reconozcamos, en México hay amaño de partidos. En el ascenso, en la tercera, en la segunda, por cuestiones violentas, por cuestiones políticas y por cuestiones sociales. Económicas. Por favor. ¿No? Y me dirán, pruebas, nombres. Ahí está, señor Zambrano, y lo señalo con el dedo. Cuando quiera nos vemos. Señor Bonilla también, cuando quiera nos vemos. Yo creo que aquí la parte interesante, desgraciadamente, vamos otra vez a la parte digital. Ya todo está impreso. O sea, ya todo lo podemos ver. Si queremos ver un partido y analizarlo perfecto, pues ahí va a salir y se nota inmediatamente. Bueno, vamos a continuar, quédese en Puente de Opinión y pues otra de las cosas que yo quiero preguntarles es, como equipos, ¿cuáles son los mejores equipos formadores de jugadores?
si hay canteras, si ya no hay canteras, si es bueno que lo haya o si se le da una preferencia absoluta a los extranjeros en aras de productividad y tener una ¿cómo se llama? Una banca tipo Tigres, tipo, ¿cuál otra? El mismo Monterrey. América, pero yo le voy a la América, eso es lo peor. Ah, ok. Pero aquí la parte importante es esta, no tiene una banca tan fuerte como ellos. ¿Regresamos con esto? Continuamos, quédese con nosotros. Continuamos aquí en Puente de Opinión y bueno, se quedó una pregunta en el aire. ¿Quién la quiere contestar? Pues si nos vamos a un punto tradicional, las grandes canteras del fútbol mexicano, por una parte los Pumas de la universidad, que lo decíamos ahorita fuera del aire, es la cantera más grande que ha tenido el fútbol mexicano hoy por hoy. O sea, el hecho de desarrollar, vamos a poner nombres y ahorita voy a dar una lista rápida que se me viene a la cabeza: Hugo Sánchez, Jorge Campos, Leonardo Cuellar, Enrique Borja, Aarón Padilla, Manuel Negrete, Miguel Mejía Barón incluso, que tiene como esta dualidad, ¿no? De ser jugador y también formado como entrenador ahí. Alberto García, Luis García, Claudio Suárez, o sea, Braulio Lunas uno de Patiño, los López Zarza, mejores jugadores de México. Sí, claro, o sea, estamos ante eso. Y por otro lado, el Atlas, que ha desarrollado, sobre todo en los 90, tiene un florecimiento impresionante, empezando con Rafael Márquez, ¿no? Por supuesto, Jared Borghetti, ¿no? O sea, hay una base que desarrolla después Ricardo Antonio Lavolpe, y hoy por hoy me parece que es la de Pachuca. O sea, estamos viendo los grandes mexicanos en el extranjero fueron desarrollados en las instalaciones de Pachuca. O sea, por una parte, Héctor Herrera. Ellos se han llevado una metodología. Sí existe una metodología que... Como universidad que dicen que tienen. Ahí hay que separarlo porque no es lo mismo el desarrollo del primer equipo, bueno, digamos de inferiores a primer equipo, que la Universidad del Fútbol. Tienen metodologías en ambas, por supuesto. De la Universidad de Fútbol no estoy muy familiarizado con la metodología deportiva, pero sí hay un desarrollo integral del jugador, digamos, en ese aspecto, y lo estamos viendo. O sea, al final Pachuca es un equipo que constantemente, si bien quizás hoy no sea su mejor momento en la historia, viene a perder con Monterrey, pero estamos viendo que sus jugadores están consolidándose, que les dan el tiempo necesario y luego dan el brinco a equipos importantes. En Sudamérica es un negocio la creación de jugadores, ¿no? Los mismos clubes se dedican a eso. Van a las villas, consiguen nuevos chavos, los entrenan, empiezan a ser pues medio goleadores y los venden enseguida. Se exportan a argentinos, sobre todo, y brasileños, a Europa, a Asia, a la MLS, por supuesto a México, ¿no? Y en el caso de los mexicanos es diferente porque los mexicanos son más caros, en cuanto a la venta, y se dice que no rinden tanto, ¿no? Entonces, muchos de los formadores a nivel global ya están mirando hacia esos mercados, al mercado de los tigres asiáticos. Singapur, China, Japón. Bueno, ¿no? como selección, hablando ya de manera general, ¿por qué nunca brincar? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué nunca logramos brincar al maldito quinto partido? Yo creo que es una razón muy sencilla, y es que México está entre las mejores 16 selecciones del mundo. Punto. O sea, no estamos entre las mejores 8. Al final creo que México está en el nivel que tiene. O sea, yo creo que sí, México está entre las... brincar más? Yo creo que sí, con un proyecto serio a mediano y largo plazo. O sea, entendiendo que esto no va a ser para... Es más, hoy ya vamos tarde para el Mundial del 26 que va a tener parte en México. O sea, hoy ya deberíamos de tener a la sub-13 que nos va a representar en el 2026... Ya conformada, y sobre todo entendiendo el proceso de mercado, que se respete y que la base y la estructura de ese equipo se tiene que mantener. España lo hizo en el 92. En el 92, en sus Juegos Olímpicos, se dieron cuenta del potencial que había del deporte y dijeron: señores, para 2010 nosotros vamos a ser potencia deportiva. Y entonces a ese momento tienen al campeón de Europa y al campeón del mundo de la FIFA con la selección, tienen a Fernando Alonso como uno de los mejores pilotos en la Fórmula 1, tienen a Rafael Nadal como uno de los mejores 3 tenistas del mundo. Básquetbol. ¿No? La selección, por supuesto, de básquetbol, tienen personajes como los Gasol, ¿no? Ahora son campeones del mundo, incluso España. Entonces, pero hay que tener el contexto de que fueron 18 años de metodología deportiva. Una planeación.
Sí, Sí. hay planeación estratégica. Es lo que decíamos al principio. Hoy estamos pauperizando, por ejemplo, también el presupuesto en deporte. Claro. Pauperizamos el presupuesto en ciencia y tecnología. No existe. Eso Hoy por hoy, como nunca en la historia de este país, perdóneme doctor, jamás se había visto un Estado tan enemigo del desarrollo tecnológico y científico. es una inversión. Es una Exactamente. inversión a largo plazo y si en un momento dado, por ejemplo, se invierte en todo esto, lo que estaban diciendo hace un momento de crear programas que se van a vender después en precios altísimos. Claro. Yo creo que los hombres más ricos del mundo le invirtieron precisamente a la tecnología. Y el deporte es una de las cuestiones más importantes. A nivel antropológico, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Regresarnos, avanzar? ¿Qué? Pues tomar en cuenta que existen muchas vertientes y que el deporte es mucho más que un juego, ¿no? Mucho más que un deporte que tiene un trasfondo social, político, económico muy importante, sobre todo en México, ¿no? Y pues yo creo que también darle más oportunidad a los jugadores mexicanos de formarse y de foguearse en los juegos de fútbol. Digo, hay una regla que permite ya 10 extranjeros en la cancha cuando son 11 jugadores, ¿no? Exactamente. Entonces también darle chance a los mexicanos, si no, ¿cómo se va a desarrollar? Invertirle. Sí. Invertirle, promover leyes que promuevan precisamente el deporte y todo lo demás. Claro. Pues muchísimas gracias a don Miguel Ángel Lara Hidalgo por haber estado con nosotros, a licenciado Omar García Cosío, muchas gracias, y también a don Jorge Negro. Muchas gracias. Y pues el deporte en México es algo que deberíamos fomentar en un altísimo porcentaje, porque no solamente tiene que ver con un desarrollo físico, sino con un desarrollo cultural, con un desarrollo económico, ideológico, con una cuestión ideológica y algo muy importante, como un formador de personas. Sí, El deporte tiene mucho de lazos morales, sociales, económicos, culturales y políticos De acuerdo. que nos puede hermanar como un país. Y es triste ver cómo últimamente ha habido atletas mexicanas que han renunciado a la nacionalidad mexicana por irse a otros países que sí las apoyan, ¿no? Y Entonces, hacerlo bien. el apoyo es lo que hace falta. Pues ojalá lo entendamos. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Puente de Opinión. Hasta la próxima.